Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de abril de 2018 y esto es La Contracrónica. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, ha devuelto a Donald Trump su visita a París del verano pasado. Recordémoslo, el año pasado, exactamente en julio, coincidiendo con el desfile de la toma de la Bastilla, el 14 de julio, el día más sagrado de la República Francesa, se presentó Trump en París para presidir, junto al presidente de Francia, el desfile. Fue algo contra pronóstico e inesperado, pero sucedió. La verdad es que parece que se caen bien, y ¿quién lo diría? Macron representa todo lo que aborrece Trump de la vieja Europa, mientras que Trump es el enemigo número uno de la inteligencia europea. Y Macron, desde que es presidente de Francia, es uno de los jefes de la inteligencia europea y representa más que nadie, o es la mejor cara del europeísmo desde que llegó a la presidencia, pues va para un año ya prácticamente. Ha sustituido a Merkel, que está ya de retirada. Pero al margen de su sintonía personal, recordemos que Macron tiene edad para ser hijo de Trump, le debe sacar como 30 años aproximadamente. Lo que han despachado en esta cumbre sí que tiene importancia, lo otro no tanta, pero esto sí que la tiene. El punto más importante de la agenda que han tratado, o que están tratando en Washington, es el acuerdo nuclear con Irán, que a estas alturas podríamos considerar como algo muerto y enterrado. Y si no enterrado, sí desde luego muerto. Macron cree que aún se puede renegociar, que es una cuestión de voluntad política y de diplomacia. Ojo, a este acuerdo se llegó en 2015 después de muchísima diplomacia y de mucha negociación, pero en Washington no son tan proclives a pensar eso. Creen que la cosa no tiene arreglo, es decir, que esto se ha acabado ya. Luego, la pregunta que tendríamos que hacernos ahora es, si el acuerdo está roto, ¿qué va a pasar ahora? Durante el año pasado, la administración Trump estuvo dividida entre los que apoyaban al presidente en su intención de romper definitivamente, es decir, tirar al océano el acuerdo nuclear con Irán, y los que querían mantenerlo con algunas modificaciones. Esto fue uno de los grandes debates washingtonianos del año 2017. Recordemos, Trump llegó al poder en el mes de enero, a finales de enero, y a partir de ahí ya ese melón quedó abierto. Trump no era partidario del acuerdo, lo había dicho ya en más de una ocasión, que le parecía el peor acuerdo que se había firmado jamás, y que en cuanto tuviese oportunidad de cargárselo lo iba a hacer sin pestañear. Pero claro, llega al poder, tenía otros temas y además tenía un gabinete en el que había distintas opiniones, y yo creo que se tomó el trabajo de escucharlas todas. Otra cosa es que muchas de ellas no le gustasen. Bien, ese debate ha concluido ya. Concluyó hace un par de meses, tan pronto como salieron por un lado Rex Tillerson de la Secretaría de Estado, lo vimos aquí en la Contracrónica, y por otro lado salió el general McMaster del Consejo de Seguridad Nacional. Y en su lugar, en lugar de Tillerson, entró Mike Pompeo, y en el lugar de McMaster entró John Bolton, un tipo al que le dediqué un programa hace menos de un mes, indicando o insistiendo en lo importante que era su nombramiento y cómo más pronto que tarde íbamos a empezar a notar ciertos efectos de ese nombramiento, como se está viendo. Es decir, no es que yo sea adivino, sino que a poco que se conozca quién es quién en la política internacional, pues es fácil hacer ciertas predicciones, por lo menos predicciones generales. Bien, ambos, tanto Pompeo como especialmente John Bolton, son abiertamente contrarios al acuerdo con Irán, al acuerdo que firmó Obama en el año 2015 con Irán. El acuerdo en cuestión, vamos a refrescar un poco la memoria, no es un tema evidentemente que tratemos todos los días y quizá haga falta refrescarla. Esto se firmó en el año 2015, ya os he dicho, en octubre. Los que tengáis memoria os acordaréis, se hizo además con mucha trompetería y con mucha celebración, como por fin se acababa un problema que venía atormentando a todo Occidente desde hacía años, y se metía a Irán en cintura. Esto se vendió de esta manera. Se firmó en Viena, después de unas negociaciones que fueron larguísimas y bastante arduas, y llevaba la firma de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, los Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, y además la Unión Europea. Es decir, básicamente los
es decir, los poderes fácticos, es decir, quién puede firmar este tipo de cosas, eso por un lado, y por el otro, obviamente, la República Islámica de Irán, que era la interesada en este asunto. En virtud de este tratado, de este acuerdo, cuyo nombre es, el nombre en inglés es literalmente, os lo voy a leer, Joint Comprehensive Plan of Action. Es decir, si lo tradujésemos al español sería algo así como plan de acción conjunto y completo, más o menos, aproximadamente. Bueno, pues en este plan de acción, de este plan de acción se derivaba la eliminación, o se derivaba el compromiso por parte de Irán de eliminar sus reservas de uranio enriquecido y de no construir ninguna central nuclear de agua pesada para refrigerar los reactores. Bueno, había un montón de cosas más, evidentemente, en las que no voy a entrar por cuestiones de tiempo, pero vamos, a cambio, el gobierno iraní se comprometía a hacer eso, y a cambio los aliados, es decir, los miembros del Consejo de Seguridad más la Unión Europea, se comprometían a levantar las sanciones. Bien. Hasta ahí todo correcto, se celebró, se dio por todos los medios posibles, se habló de que este era el fin del problema iraní, que a partir de aquí ya no habría motivo de queja, que suponía todo un triunfo la diplomacia en Oriente Medio y que demostraba que al final hablando se entiende la gente. Bueno, visto así, pintado así, la verdad es que no parecía algo malo. Había que ir un poco al detalle exactamente qué es lo que se había acordado y sobre todo había que ir al conocimiento más íntimo de lo que es la República Islámica de Irán. Muchos ya dijeron entonces que no lo iban a cumplir, que iban a aprovechar cualquier excusa para sortear el acuerdo. Otros lo que dijeron es no lo van a cumplir y la cuestión es saber cuándo van a empezar los incumplimientos. Empezaron prontísimo, porque lo cierto es que a pesar de que les levantaron las sanciones, el acuerdo entró en vigor el día 1 de enero del año 2016, es decir, hace 2 años y medio, y los iraníes lo han violado en varias ocasiones. Las violaciones de este acuerdo, de este plan de acción, han sido continuas, tal y como han ido informando los periódicos desde entonces. No tenéis más que buscar, podéis buscar en inglés y en Google, bueno, si busquéis en español también encontraréis un montón de coincidencias y veréis que ha sido un continuo de denuncias. Lo cual tampoco era extraño, Tampoco era extraño porque el acuerdo en sí, y en esto Trump tenía toda la razón, era un completo desastre. Por un lado no incluía los misiles balísticos. Ahí no había ningún problema. Y por otro, los misiles balísticos convencionales estoy hablando. Y por otro, en principio, los inspectores internacionales, un equipo de inspectores internacionales, iba a encargarse de comprobar que los iraníes cumplían su parte del trato. Hasta ahí todo bien. Pero el gobierno de Ali Khamenei, conforme vio que entraron los primeros inspectores en el país y se dirigieron a una base militar, a una instalación militar, les prohibió terminantemente la entrada a las instalaciones militares. Claro, aquí había un problema, y es que si tú estás desarrollando armamento nuclear, lo suyo es que lo hagas en las instalaciones nucleares, no en un parque de atracciones, no en mitad del campo al lado de una granja de cerdos. Entonces, no, pueden ustedes mirar donde quieran, en cualquier rincón del país. Verán cómo nos estamos comprometiendo. Vamos, somos los tipos más comprometidos del mundo con esto con este acuerdo, pero en las instalaciones militares, en las bases militares, ustedes no pueden entrar. Bien, esto Estados Unidos se quejó amargamente, fue a la ONU con el cuento, diciéndole que no estaban cumpliendo su parte. La ONU dio acusa de recibo, se quejó, de hecho, pidió de rodillas, literalmente, a los iraníes que franqueasen el paso de los inspectores, pero Irán no estaba dispuesto a ningún tipo de negociación al respecto. Eso no estaba incluido y, por supuesto, no estaban dispuestos a dejar pasar un solo inspector internacional a sus instalaciones militares para que mirasen absolutamente nada. Así que, a partir de aquí, yo creo que, en fin, es fácil deducir que Irán sigue con su programa nuclear, aunque desde el año 2015, pues, sigue con él, pero por medios, más discretos. Es decir, supieron hacerlo, fueron inteligentes, hay que reconocerles la astucia, supieron hacerlo de tal manera que se les levantasen las sanciones que estaban haciéndoles mucho daño y a la vez pudiesen continuar con su plan de convertirse en una potencia nuclear, a la vez que mientras hacían esto desarrollaban un plan o un programa ambiciosísimo de expansión regional. Pero bueno, eso ha venido después. Resumiendo,
así, para ir terminando ya este tema, el acuerdo es papel mojado, lo he comentado en alguna ocasión ya aquí en la contracrónica, y podemos hablar de él sin temor a equivocarnos en pretérito perfecto. Es decir, no existe nada parecido al plan de acción, como lo llamaba antes, plan de acción conjunto y completo. Bueno, ya no existe nada parecido. Podemos decir, si lo tuviéramos que describir, podemos decir, esto fue un acuerdo que se firmó, no es un acuerdo que esté en vigor, ni muchísimo menos. La cuestión, por lo tanto, es saber qué va a pasar ahora. Ya está, es decir, cómo se va a salir de esta. Porque en cierto modo podríamos decir que hemos tirado 3 años o que se han tirado 3 años por la borda. A pesar de que Donald Trump prometió, pues esto fue en octubre, creo, si mal no recuerdo. Pues sí, la última vez que traté yo este tema aquí en La Contra. Prometió que iba a trazar una estrategia de contención para enfrentar este problema y de esto fue, si fue en octubre, pues hace ya más de 6 meses. Lo cierto es que no ha hecho nada todavía, o por lo menos no ha hecho nada que sepamos. No ha informado a la prensa, en una palabra, de cuáles son sus planes para sustituir este acuerdo. Ni si va a volver al escenario anterior, que también sería una posibilidad, es decir, al previo a este acuerdo. Es decir, que no sabemos muy bien lo que hará la Casa Blanca, no tenemos ni idea y esto pues estamos a la espera. De hecho, las conversaciones con Macron precisamente van de esta historia por algo y es porque muchos están pidiendo que por favor saquen una linterna e iluminen un poco. En el otro lado, sin embargo, es decir, en el lado iraní, sí que sabemos lo que han hecho y lo que están haciendo más que lo que han hecho. El acuerdo y el levantamiento de las sanciones ha permitido a Irán, como os comentaba antes, expandir su actividad en todo Oriente Medio. Y además expandirla con resultados un tanto trágicos para los intereses de Occidente, concretamente para los intereses de los Estados Unidos. La intervención iraní en Siria es precisamente de los últimos 3 años y se ha dejado sentir muchísimo. Ahora cuando ya se habla de los aliados de Bashar al-Assad, se habla de los rusos, pero también se habla de los iraníes. Han conseguido, en aquella zona, construir un pequeño imperio iraní que va desde Teherán, situados en el mapa, desde Teherán hasta Beirut, pasando por Bagdad y Damasco. Es decir, que tienen clientelizado en parte al gobierno de Siria, clientelizado al gobierno iraquí y clientelizado al gobierno libanés. No voy a decir que estén todos comiéndole en la mano, pero que tienen unas relaciones demostradas, además, muy, muy serias y muy sólidas. Por lo tanto, lo de firmar este acuerdo para ellos fue una de las mejores ideas que se le pudieron pasar por la cabeza. Han conseguido no solo saltárselo tranquilamente y que nadie les diga nada en 3 años, sino que además han aprovechado este momento para expandirse todo lo que podían y un poquito más. Si bajamos al campo del detalle, al terreno del puro detalle, es decir, muchas veces para hablar no basta con decir las cosas, es necesario ir a los detalles para que se puedan demostrar que lo que uno dice es cierto. Vemos que su esfera de influencia se ha ampliado, la esfera de influencia de los iraníes, estoy hablando, se ha ampliado y se ha consolidado de manera potente. A poco que miremos cómo estaban en el año 2013 y cómo están ahora mismo, si vemos, por ejemplo, que las milicias chiitas, patrocinadas por Irán, obviamente, y reclutadas en Irak, reclutadas también en Yemen, reclutadas también en lugares tan lejanos como Pakistán, pues están combatiendo en Siria. Están combatiendo en Siria, al lado de Bashar al-Assad, como todos sabemos. No se sabe a ciencia cierta cuántos son, porque no han dado informes al respecto. No olvidemos que es un ejército irregular, es decir, no es el ejército de Irán, sino milicias chiitas, una especie de legión chiita que han ido reclutando, que Irán arma y que Irán mantiene. Se calcula que hay entre 60 y 70, los israelíes dicen que son 80 y tantos mil, es decir, una cantidad considerable. Bien, pues aparte de esta legión chiita, repartida por toda la zona, pues desde Siria de este a oeste, los ayatolás han desplegado un arsenal convencional, un arsenal estratégico considerable, gracias a que
Los misiles balísticos, como os decía antes, quedaron fuera del acuerdo nuclear de 2015. Este fue uno de estos errores de Barack Obama que uno no entiende cómo se la colaron. O dejó que se la colasen, que también es una posibilidad. Es un arsenal convencional, pero un arsenal convencional es muy fácil convertirlo en un arsenal. Cuando se trata de misiles balísticos es muy fácil convertirlo en un arsenal nuclear. Tan solo es necesario cambiarles las cabezas, es decir, quitar una ojiva y ponerle otra, con una ojiva nuclear. Esto yo por eso digo que no sé muy bien, no entiendo muy bien cómo lo dejaron, cómo se les pudo colar en una palabra, a no ser que se les colase a propósito, pensando que esto no iba a suceder o que, bueno, que realmente muchas veces cuando hay dirigentes de tipo adanista, es decir, de estos que piensan que el mundo empieza con ellos, Obama fue uno de ellos, Zapatero en España fue del mismo estilo, realmente tienden a creer porque son algo iluminados, bueno, los adanistas son iluminados por naturaleza, tienden a creer que si ellos son buenos el resto del mundo va a serlo también. Entonces no hay ningún problema en que yo no asegure que tú no te vas a volver a armar. Porque no lo vas a hacer. Yo no lo pienso hacer, yo no pienso atacarte a ti, yo soy bueno en una palabra. Luego tú también eres bueno, luego todos somos buenos y aquí no va a pasar absolutamente nada. Eso, yo creo que este acuerdo se firmó con ese espíritu por parte de los Estados Unidos. Y claro, ahora se están pagando las consecuencias precisamente de ese adanismo obamita que en aquel momento se denunciaba. Pero bueno, en 2015 la prensa estaba finales de 2015, la prensa estaba en plena historia de amor, love story con Obama. Trump había ya asomado la patita, la había asomado aquel verano, todavía quedaban lejos las elecciones, obviamente, pero es decir, que aún la prensa no lo había tomado al 100% contra Trump, pero vamos, se consideraba o se pensaba que esto ya era el final y que realmente Irán estaba cansada de ser el malo de la película y a partir de aquí sería buena. Bien, esto es el resultado, lo tenemos en todos estos misiles balísticos. Otro ámbito en el que los iraníes se han crecido, y se han crecido mucho, por cierto, es en el del ciberespacio. Algunos incluso hablan ya de Irán como la nueva China en este aspecto. Han desarrollado sistemas muy sofisticados de ciberespionaje y cuentan además con una influencia creciente en la red. De un tiempo a esta parte, si sois lectores de prensa internacional, habréis leído varias noticias relativas a esto mismo. Son muy comunes las historias sobre hackers iraníes, comunes en los periódicos, estoy hablando, y en las televisiones. Que no hay que irse a revistas extrañas de defensa, no. En la sección de internacional de casi cualquier diario. De hecho, el mes pasado, el gobierno de Estados Unidos acusó, creo que eran 9 hackers iraníes, al servicio del gobierno de Irán, de robar información de un montón de fuentes, de robar información a través de la web, de la red, estoy hablando, no de que se presentaron allí en persona, de cuerpo presente y la robaron, no. Es decir, hackers propiamente dichos, de robar información de universidades, de compañías privadas también, de agencias del gobierno. Y no han sido los únicos en padecer esto. Según creo, también los saudíes y los israelíes han tenido accesos no autorizados en sus respectivas redes, en sus sistemas, en lugares como plantas petrolíferas o incluso en ministerios. Y lo han denunciado. Han dicho, bueno, estos tipos se han puesto muy en serio con esta historia y están yendo a por todas. Son, como os decía, la nueva China, son incluso peores que los chinos porque tienen bastante claro a lo que van y un programa militar en marcha, cosa que no se puede decir de China. Es decir, China no se ha metido en ninguna guerra en el extranjero ni está alimentando ninguna guerra en el extranjero, como es el caso de Irán. ¿Esto cómo lo han pagado? Toda esta expansión repentina, tanto militar como armamentística, como incluso de ciberespionaje, pues esto cuesta dinero, obviamente. Esto no es gratis. Y el país estaba francamente perjudicado en 2015. Bueno, pues esto lo han pagado gracias al levantamiento de las sanciones, de ninguna otra manera. Esto les dio acceso al mercado internacional de crudo. Una de las últimas sanciones que se les aplicaron, poco menos que le hacían imposible vender petróleo a Occidente. Irán tiene grandes mercados de venta de su petróleo en la Unión Europea y a partir de ese momento
se dejaron de vender, no podían vender. De hecho, recuerdo las sanciones, esto creo que fue en 2011 o en 2012, cuando las últimas grandes sanciones petroleras a Irán, que andaban en España diciendo, bueno, pues todo lo que le estamos comprando a Irán vamos a tener que cambiar de proveedor, porque ya no se les podrá comprar más a los iraníes, y estaban buscando de asegurar contratos en otros lugares. Pues automáticamente, de un día para otro, vuelven a tener acceso a esos mercados, y eso es mucho dinero. Irán produce, es un gran productor de petróleo. Se calcula que en estos últimos 2 años y medio, desde que entró en vigor el plan conjunto a principios de 2016, Irán ha ingresado unos 100.000 millones de dólares, concepto de ventas de crudo. Buena parte de ese dinero pues se lo ha gastado en modernizar su ejército, a la vista, y en aventuras varias como la de Siria o como la guerra en Yemen, donde también están metidos de hoz y coz los iraníes. Pero curiosamente poco ha quedado dentro de Irán. Y la muestra la tenemos en las manifestaciones que hubo pues a principios de año, en Teherán y en otras ciudades. Hice un programa sobre esto. De las primeras contras de 2018 fue sobre las manifestaciones populares, las protestas que hubo en Irán. No lo sé, quizá y no volver a lo anterior, quizá sea el camino. Es decir, aprovecharse de la crisis de legitimidad que tiene el régimen, la crisis de legitimidad interna, en una palabra. De la misma manera que Irán se ha ido aprovechando, el propio Irán o Rusia, tus enemigos siempre se van a aprovechar de tus problemas internos, en este caso sería exactamente lo mismo. Es decir, apoyar a los que están protestando contra el régimen y apoyarles de manera decidida, no con buenas palabras, que las buenas palabras se las lleva el viento y además no dan de comer. Un apoyo decidido a los demócratas iraníes, a los que están protestando saliendo a la calle, jugándose el tipo, etc. No lo sé, es una oportunidad que quizá deberían explorar y aprovechar llegado el momento. La verdad es que en el caso de que Irán retornase a algo parecido, a un régimen democrático, no tiene por qué ser algo exactamente igual a lo nuestro, pero desde luego no un régimen que tenga en la expansión su razón de ser y en el antioccidentalismo su filosofía primera, pues sería algo que el mundo agradecería bastante. Pero sobre todo, quien más lo agradecería serían los iraníes. Alejandro, no sé si os acordáis de él, es este venezolano que vive en Valencia, en nuestra Valencia, no en la Valencia de Venezuela. Tiene un par de comentarios sobre 2 temas que la verdad es que no tienen mucho que ver entre sí, pero que Alejandro sorprendentemente los ha enlazado. Hoy te mando esta consulta. Primero son 2 comentarios con respecto a 2 programas recientes tuyos. Primero el de la seguridad social del sistema de pensiones español. Y el segundo sobre la reciente anuncio de que Kim Jong-un se va a sentar a hablar con la administración Trump. Bueno, ambos tienen que ver mucho para mí. Primeramente, el tema de que comentabas en el programa de la seguridad social del sistema de pensiones, que el problema se alivió un poco cuando entraron 5 millones de inmigrantes. A mí me parece muy curioso el tema de los inmigrantes en España, que yo, bueno, como venezolano que soy, conozco a muchos latinos y yo afortunadamente soy hijo de español y no sufro de ese mal de tener que pelear con el gobierno por tener aquí una legalidad, pero sí de muchos de mis amigos sí lo sufren y tengo también conocidos que les han negado el asilo político. Si el gobierno es consciente de que los inmigrantes son una vía para aliviar el problema de la poca fuerza trabajadora que hay en España ahora mismo y esa sobrepoblación de personas mayores, ¿por qué no se facilita la regularización de todos estos inmigrantes que efectivamente vienen a trabajar? Y están listos y están esperanzados de ser legales y de trabajar de lo que sea y cumplir con sus obligaciones fiscales y aliviar esa carga que ahora mismo sufre los pocos que trabajan en España, que tienen que responder por esa gran masa de pensionados. Eso por un lado.
Lo otro es una consulta que te tengo con respecto al programa que hiciste sobre Kim Jong-un. Trump se va a sentar con Corea del Norte porque considero que Corea del Norte tiene una carta que jugar con la cual negociar, que es su programa nuclear. Desde tu punto de vista, ya que conoces muy bien el tema de Venezuela, ¿consideras que el gobierno de Maduro tiene alguna carta con la cual podría sentarse a negociar con Estados Unidos algo, cualquier cosa, lo que sea? ¿Tiene algún punto donde pueda ejercer algún tipo de fuerza lo suficientemente notable como para exigir la atención de la administración Trump? Yo creo que no. Creo que el país está muy débil y el gobierno aún más débil. Pero quizás tú me puedas, o sea, es una duda que tengo de cómo lo ves tú, si el gobierno de Venezuela de verdad tiene alguna carta que jugar con la cual podría sentarse, obligar o incitar a que la administración americana se siente con el gobierno venezolano. Bueno, Alejandro, el gobierno es perfectamente consciente de ello, es decir, de que el país necesita inmigrantes, y no lo es de ahora, esto viene ya de hace tiempo, de los años 90, cuando el invierno demográfico en España asomó la patita, es decir, cuando se veía que no había no había jóvenes, o que había muy pocos jóvenes, que no había niños apenas, y que en el futuro pues la cosa iba a estar complicada si se quería mantener no ya solo el pago de las pensiones, por supuesto, que esas están quebradas sí o sí, sino que si se quería mantener al país funcionando. Este mismo problema se lo han encontrado los alemanes, lo han encontrado los italianos, lo han encontrado los franceses, todas las naciones europeas, porque llevan, pues va para 40 años ya con tasas de natalidad muy bajas. Y esto no hay más que, tú vives en Valencia, lo verás, es decir, no hay más que ir por cualquier ciudad europea y ver que hay muy pocos niños y que hay un montón de gente mayor. Entonces, de hecho en España hay bastante más gente de 50 años que de 14. La edad media del país debe rondar ahora mismo los 48 años aproximadamente. Y como este país, todos. Luego el gobierno lo sabe a la perfección. Y esa es la razón por la cual no persigue a los inmigrantes. Aquí no hay redadas contra los inmigrantes, no se cometa un delito, sino un inmigrante entra y aunque no esté regular, es decir, no esté legalizado, más o menos puede trabajar en el mercado negro, obviamente, pero que es muy difícil que le deporten, realmente difícil que le deporten. Esa es la verdad. A poco que además sepa, sobre todo si conoce el idioma y sabe más o menos moverse, quizá lo tenga que intentar unas cuantas veces, pero de una manera u otra se terminará quedando. Es más fácil quedarse en España o en la Unión Europea en general, un inmigrante que venga de Sudamérica o de África, que en los Estados Unidos, donde, como bien sabes, te ponen mil problemas, tienes que demostrar o tienen que demostrar tu empleador que no haces el trabajo de un norteamericano. Entonces, aquí legalmente es más sencillo. Ya sé que parece mentira decirlo, pero esa es la verdad. En España, de hecho, hay 5 millones de migrantes. En relación con la población, hay más que en Francia. Con la diferencia de que, dirás, bueno, pero hay muchos menos problemas. De hecho, hay muy pocos problemas con la inmigración en España. Si tú vas a las encuestas del CIS y miras las 10 preocupaciones de los españoles, en las 3 primeras nunca suele estar la inmigración. Es muy raro. Te encontrarás, bueno, pues depende de la época, ¿no? El desempleo, etcétera. Ahora, evidentemente, el nacionalismo, pero muy rara vez entra la inmigración. Y los inmigrantes empezaron a entrar hace ya más de 20 años, hasta totalizar pues los que son 5 millones. La ventaja que tenemos en España, como supongo que todos sabemos, es que la mayor parte de los inmigrantes son hispanos y por lo tanto no presentan problemas de integración. En el momento en que llegan, se integran con facilidad en la sociedad, muchas veces que ya vienen integrados porque pertenecen a la misma cultura. Entonces no tienen... tienen otro acento. Sí, pues que en España también hay muchos acentos. El español se habla con distintos acentos. Yo hablo con el mío, pero no es el mismo que el de un andaluz. Bueno, y dentro de la propia Andalucía también hay muchos acentos. Es decir, que ni siquiera vale eso de es que hablan español pero con otro acento. Aquí hablamos español en España hablamos español con 15 acentos o más diferentes. Por lo tanto, lo tienen bastante fácil. Lo que no estaría de más en este aspecto es que el gobierno crease un sistema parecido al australiano o al neozelandés, es decir, que o directamente que bajase las competencias de inmigración a las comunidades autónomas, que sería lo óptimo, y que cada comunidad autónoma hiciese su propia política de inmigración. No todas las comunidades autónomas necesitan el mismo tipo de inmigrantes. Por ejemplo,
La Comunidad de Madrid, donde yo vivo, no tiene agricultura, no tiene ganadería y por lo tanto no necesita inmigrantes que vengan a recoger fruta, por ejemplo. Pero en otros lugares, como en Aragón, donde hay mucha fruta, o en ciertas partes de Cataluña, o en Andalucía, sí es necesario ese tipo de inmigrantes, ese tipo de mano de obra, en una palabra. De ahí que lo suyo sería que se ordenase esto de la inmigración de una manera mucho más local. Y en este caso, pues yo creo que lo suyo sería dar prioridad siempre a los que hablen nuestro idioma o que tengan titulación universitaria. Eso se hizo en lugares como Nueva Zelanda durante muchísimos años. Bien, en este caso, como ves, encaja a la perfección con el de la mayor parte de venezolanos, que no solo hablan nuestro idioma, sino que además en casi su práctica totalidad son titulados universitarios. Respecto a lo que comentas de Maduro y sus posibles bazas para negociar con Estados Unidos, pues no se lo he estado pensando a raíz de tu llamada y la verdad es que creo que la única que tendría baza, a ver, es mucho decir porque realmente baza no tiene ninguna, pero bueno, si tuviese alguna manera de molestar a los Estados Unidos, es decir, molestar al mundo, pues la única sería interrumpir el suministro de petróleo, no se me ocurre ninguna otra. Eso sí que se notaría algo, porque Venezuela sigue produciendo mucho petróleo. Es decir, que mañana Nicolás Maduro decida, de orden a PDVSA, de no servir ni un barril más. Bueno, pues lo notarían, los precios del petróleo subirían al día siguiente. Ahora, duraría poco y, por supuesto, sería el final del gobierno venezolano porque dejaría de entrarle dinero. En Venezuela, como bien sabes, no vende otra cosa más que crudo en el extranjero. Es decir, resumiendo, que no tiene ninguna. De hecho, Estados Unidos simplemente ignora a Nicolás Maduro. Esto lo comentaba ayer en el programa. Y comentaba también el peligro de ignorar a Nicolás Maduro y en general a la Venezuela chavista. Pero en fin. Bueno, vamos a ir pasando con la última, no me queda más tiempo. Vamos con Pizarro, que no salimos de Venezuela, tiene el comentario de hoy sobre las elecciones venezolanas. Nicolás va a presentarse a presidente de Venezuela, como si contara con los requisitos elementales para hacerlo. Es venezolano y mayor de edad, que deben ser los indispensables legales. Está cuerdo y alfabetizado. Esto no ha de acreditarlo, pero se le supone y se le recomienda. Ahora bien, atestiguada su responsabilidad en el mayor perjuicio en cantidad y calidad a las instituciones, la economía y el prestigio de Venezuela, así como en el mayor ataque en cantidad y calidad a la libertad, las pertenencias y la vida de los venezolanos, resulta que su candidatura es un mal chiste, que ni las democracias del mundo ni la oposición venezolana le ríen. Ahora toca un acceso de arcadas dentro del asco y la náusea permanente que significa el régimen bolivariano. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues con esto terminamos por hoy. Yo volveré mañana. De cualquier manera, os quería dejar una nota que me he acordado justo ahora, cuando iba ya a despedirme. Este jueves estaré en Madrid en una cosa que ha organizado National Geographic, que se llama Mentes Brillantes. Diréis, ¿qué es eso de Mentes Brillantes? Bueno, pues una cosa que me ofrecieron participar a la cosa de un mes, que participa un montón de gente, algunos los conoceréis, como Antonio Escotado, pero gente de todo tipo, que tenemos que dar una charla muy corta de 21 minutos sobre un tema concreto. Bien, el tema que voy a dar yo, que será el jueves a las 5 de la tarde, esto será en el Price, en Madrid, será sobre los motivos que hay para felicitarse por haber nacido en nuestra era, es decir, optimismo con motivo, en una palabra. Eso es el tema que me propusieron, el tema que además me parecía a mí muy bien y que conozco, así que si os interesa, ya sabéis, lo tenéis en la página web mentesbrillantes.tv por si os queréis apuntar, que al parecer esto va por suscripción previa. Así que ya sabéis, es en el Price, esto está en la Ronda de Valencia, en Madrid, y lo organiza National Geographic. Supongo que lo darán por su canal de televisión, entiendo. No lo sé, muy bien. Pues nada, esto será mañana jueves. Yo mañana, aparte de eso, también haré la contracrónica, solo faltaba. Así que, queridos amigos, hasta mañana.